Hace tiempo y a causa de él, todos se estremecían. Joao Guimarães Rosa. Descansaba, como lo hacía todas las tardes, al pie de una corpulenta higuera que ocupaba una esquina de la huerta, arrellanado en la perezosa que compró en un remate en la ciudad, resto de alguna arruinada opulencia. El sombrero calado hasta las cejas para que el sol no le quemara el rostro, cuando escuchó aquel chasquido mínimo, como de una piedra menuda estrellándose contra el suelo reseco. Abrió los ojos y miró hacia el contorno, los macizos de flores que cuidaban sus hijas, y más allá los frutales, peras y duraznos, que siempre maduraban a tiempo y daban puntualmente su cosecha jugosa. Nada, pero advirtió algo menudo junto al gris tronco de un peral, y la curiosidad le hizo incorporarse, avanzar despacio, somnoliento aún, hasta el sitio donde miró, limpiamente degollada, la cabeza menuda de un jilguero. Al principio, don Alfonso no comprendió el motivo de tan chocante despojo en la amplia huerta de su casa. Se inclinó para recoger la cabecita, aún sangrante, y advirtió que un hilo no muy grueso se anudaba en el pico, y lo unía a una piedrecita con la cual, supuso, algún chiquillo travieso de los que solían merodear ociosos y alborotadores por la plaza del pueblo, arrojó aquel torpe presente hacia su huerta. Pero se le congeló la sangre al recordar algo de su lejana infancia, aunque no podía ser. Ya se hallaba avanzado el año 1906, el siglo XX, y esas costumbres macabras hacía tiempo ya no se practicaban. Ya casi ni siquiera había memoria de ellas. Con la cabecita cercenada del jilguero en la palma de su mano, don Alfonso recordó las ocasiones en que, muy niño aún, se escabullía bajo la mesa donde conversaban los mayores después de las comidas, para escuchar lo que hablaban. Recordó las botas maltrechas del abuelo Isaías y su vozarrón que relataba la costumbre antigua. Cuando iban a matar a alguien, arrojaban, una tras otra, 7 cabecitas de pájaro, cualquiera, pero preferentemente un jilguero, porque cantaba bonito quizá, para avisarle al hombre que iban a matar, que estuviera preparado con su alma. Costumbres de la gente lugareña, antiguos usos. Miró y remiró aquella cabecita degollada de jilguero, sin importarle que la sangre fresca le manchara los dedos con un pequeño rastro oscuro y meloso. Costumbres antiguas. Se mordió con los incisivos inferiores la punta del grueso bigote entrecano y arrojó de su mano, furioso, la cabecita del jilguero. Ya le vendrían a él, a don Alfonso Segovia, con esas costumbres. Bajó la pesada mano hasta la cartuchera, para comprobar que su revólver 38 seguía allí, tibio, perfecto, protector y duro. Se había rodeado de enemigos, de malquerientes, de envidiosos, pero oscuramente comprendía que en el pueblo no le perdonarían jamás la manera como hizo su riqueza. Disimulando el contratiempo y los recuerdos, se refugió en la cocina, donde Adela, su mujer, se afanaba en calentar el café de la media tarde. Más allá, entre un aire de cenizas suspensas, las sirvientas desgranaban mazorcas de maíz, silenciosas, acobardadas, como siempre. Que tenía la cara de haber visto al demonio, observó su mujer, gorda, fea, ajada por la edad, y él en ese instante sintió ganas de hallarse junto a Rita, su última conquista, una chiquilla de campo, de ojos grandes, hermética y obediente, a la que él gustaba de acariciarle el vientre liso o dormir una siesta con la cabeza reclinada entre sus senos duros y pequeños. Que no pasaba nada, respondió el malhumorado, que sirviera pronto el café porque iba a salir a una ocupación. Adela, su mujer, le sirvió el café negro, humeante, en una de las tazas del juego de porcelana que él secuestró a un deudor moroso. De cosas embargadas estaba llena la casa de don Alfonso, la mejor del pueblo, la más grande, la más rica y la más envidiada. Al plantarse en la acera de grandes losas cuadrangulares, como lo hacía siempre al salir de su casa, miró con aire retador el contorno. La iglesia, chica y blanca de cal reciente, con el campanario cuarteado desde un temblor de tierra, y en torno el caserío de tejas agrisadas por el paso del tiempo. Las puertas cerradas o entornadas, nunca abiertas de par en par. Pueblo, como todos, de envidiosos, pueblo desconfiado.
y más allá el campo de verdores indistintos. Pensó que en derredor del pueblo únicamente una de 3 parcelas no le pertenecía, pero más allá de las cercanas tierras de cultivo, los campos ya eran suyos por completo, y seguirían aumentando en su provecho mientras hubiera letras y pagarés, deudas de remisas por cobrar. Don Alfonso inició su camino rumbo a la oficina de Ceballos, un tinterillo eficaz y obsequioso que urdía el éxito de sus demandas, imaginando que pronto podría prescindir de sus servicios porque Augusto, su hijo mayor, iba a recibirse de abogado en un par de años más. En el trayecto de 2 cuadras hasta el mugroso despacho del tinterillo, recibió un saludo azorado de 2 o 3 transeúntes, y como siempre, tuvo el pequeño orgullo de sentirse temido, respetado, aborrecido. No en vano se labraba una fortuna como la suya, y a punta de pleitos infernales. Ceballos lo recibió con su media sonrisa de dientes amarillos, su obsequiosidad en traerle una silla, la más pasable y entera del tenducho, y mientras él miraba distraído los laureles y olivos del borroso escudo de armas de la República, clavado con tachuelas en la polvorienta pared del fondo del local, Ceballos extraía de una cajita de aluminio las letras y los pagarés que debían ser ejecutados sin tardanza. Si no le debe nadie más en este pueblo es porque ya no hay más gente, y los difuntos del cementerio no se endeudan. Rió Ceballos con una expresión de animalucho que quiere agradar a su amo. Buen dinero me cuesta tener a la justicia de mi parte. Don Alfonso desvió la mirada del vetusto escudo de armas y la fijó en el rastro de sol que dejaba la madurez de la tarde en la acera de enfrente. Sí, las judicaturas exigían agrados y sobornos. Los abogados de la ciudad pedían dinero adelantado para enderezar las causas en sentido conveniente. Durante todos aquellos años de riqueza, él jamás había podido desprenderse de la sensación de que todos le odiaban con fervor, incluso la familia, los perros de la casa, sus caballos. He recibido un mal anuncio esta tarde. Don Alfonso separó un poco las piernas, firmemente plantadas sobre las carcomidas duelas del centro de aquella oficina que olía a humedad. Se pasó una mano por la cartuchera de cuero oscuro, la desabrochó con práctica y elevó ante sus ojos el revólver 38 desprovisto de fulgor en la penumbra. Si alguien quiere matarme, dijo despacio, solo tiene que decirle a este revólver. Ceballos volvió a sonreír. Tenía los labios demasiado angostos y al estirarse desnudaban la amarilla dentadura como un telón corrido que dejara vislumbrar un osario. Nadie querrá matarle, a usted, le aduló el tinterillo. Hay alguien, y tengo que averiguar quién es. Don Alfonso Segovia volvió el revólver a su sitio, como si fuera una mansa ave a la que ayudaba a regresar a su nido. Salió. Una cabalgata le sentaría bien. Fue hasta su fundo Trinitaria, suyo desde hacía una decena de años, y luego decidió que la tarde era lo bastante apacible como para enfilar rumbo hacia el sitio donde vivía Rita, su última conquista, que se hallaba tan solo al cabo de las lomas peladas que circuían con su desamparo la población. El caballo, insensible a sus cambios de humor, trotaba despacio, resignado, mientras don Alfonso iba pensando en el rostro que tendría aquel maldito que le arrojó al principio de esa tarde la cabeza degollada del jilguero, y con ella esa antigua advertencia de muerte, olvidada en los usos actuales. ¿Sería un viejo? La montura daba pequeños saltos con el paso del caballo. El peón no apretó las cinchas correctamente. Se lo haría saber, pobre infeliz, cuando volviera al fondo. Un viejo, imposible. Ellos solo guardaban su rencor para llevárselo a la tumba. ¿Y si algún viejo aconsejó a un hijo, a un nieto, por ejemplo? A lo largo del sendero se extendían mantas de flores amarillas, ya resecas. Podía ser. Y sin embargo, ¿quién? A don Alfonso no le importaba saberse odiado por todo el pueblo y sus comarcas. Lo que le causaba miedo era que aquel odio no poseyera ningún rostro concreto, discernible. Más allá de las orejas nerviosamente móviles de la cabalgadura, se miraba una quebradita reseca y medio oculta entre los eucaliptos, la casucha donde vivía Rita. 3 perros oscuros, aulladores, de feroces colmillos desnudos en la azul claridad de la tarde fueron espantados por la vara del hombre que era el padre de Rita,
un sujeto encorvado y astroso que evitaba mirar de frente a don Alfonso Segovia desde que éste iba a la casucha por su hija. En su derredor, de los perros no quedaba el menor rastro. Don Alfonso descabalgó con un aplomo ejemplar para su madurez y arrojó la rienda al padre de Rita. En el corredor de tierra apisonada de la vivienda, la mujer del hombre recogió aprisa unas mazorcas y las echó en una deteriorada canastita para hundirse, sin volver la vista, en el boquete exiguo de la puertecita. Los hombres se marchaban hacia los rastros de la parcela, alando el caballo de don Alfonso. Este aguardó con los brazos cruzados a que apareciera la muchacha. No esperó demasiado, casi nada, en realidad. Rita salió con una expresión de azor, de huraña vergüenza, simulando arreglarse los pliegues de la falda que él le regaló en una anterior visita, ropa campesina, que casi no costó nada. Desde los rastrojos, los golpes apagados de los cascos del caballo apenas permitían escuchar el rumor de los pies del hombre que lo seguían. Don Alfonso pensó que aquellos infelices muertos de hambre debían estarle agradecidos porque se hubiera fijado en la hija. Tenían casi 2 cuadras de campo ofrecidas por él, para aprovecharlas. Rita los saludó de lejos, con una especie de venia ofuscada. Evidentemente no lo esperaba. Tenía las manos manchadas de polvo de carbón y ni siquiera se había calzado las alpargatas. Don Alfonso Segovia supuso que, como todas las ocasiones en que venía a visitarla, Rita caminaría delante de él, en silencio, rumbo al molino de agua abandonado, para dejarse desnudar y acariciar con la misma indiferencia con que una oveja atada se deja trasquilar. Don Alfonso apreciaba aquellos desahogos, aunque, lo tenía presente, la mayoría de ocasiones concluían en fastidiosos problemas. A esas muchachitas del campo les sucedía que se quedaban preñadas, y entonces él debía suspender las citas y hacerse el desentendido, negar, o simplemente amenazar si alguno insinuaba un reclamo sobre la responsabilidad del vientre en crecimiento. Solo tenía hijos legítimos, concluía con orgullo don Alfonso. Regresó al anochecer a casa. Comió a prisa, sin dirigir palabra a su mujer, acostumbrada al mutismo con que generalmente la trataba. No quiso ir al lecho a la hora de costumbre, y durante un rato estuvo recorriendo los cuartos de la casa, iluminándose con un mechero. A la luz torpe y deficiente, distinguió los rimeros de cubrecamas de algún embargo de bienes de hace mucho tiempo, que no había podido venderlos aún con un margen aceptable de ganancia. La bujía oliente a cebo alumbró luego los platos, las fuentes y las tazas que, dispuestas en el nivel superior de una alacena, solían constituir el orgullo de su mujer. Abrió los cajones del mueble y los cubiertos de plata antigua, batida. Testimonios de arruinadas opulencias rurales refulgieron ante la incierta luz. Se dirigió a la mesa de gavetas donde guardaba el dinero y, dejando el mechero en un rincón, tomó del bolsillo el manojo de llaves del que jamás se desprendía y abrió una de las cajas. Los billetes, los pesos y esterlinas, amontonados con ciencia y con arte por sus manos, le devolvieron la sólida seguridad en su fortuna, y al abrir la caja contigua, los mazos de letras y pagarés a la orden le obligaron a estremecerse con un ligero escalofrío. Entre esos papeles debía hallarse la causa de que alguien resucitara la olvidada costumbre de echar cabecitas de jilgueros. En adelante, debía dormir con los ojos abiertos y vivir al acecho. Las armas que tenía en casa eran pocas pero buenas. Escogió el Mannlicher nuevo y de la respectiva envoltura de balas eligió un buen puñado. Cargó el fusil. Simuló apuntar con él ante la poca claridad del mechero y con un suspiro resignado se dirigió a la alcoba. Su mujer, que rezaba de rodillas ante una imagen de la Virgen con el niño, se volvió para preguntarle asustada si sucedía algo. Nada, respondió él cansado, con el fusil entre las manos, verdaderamente necesitado de un largo sueño. Solo que desde ahora esta arma nos acompañará en el dormitorio. Entonces, don Alfonso Segovia pudo dormir a pierna suelta, como no lo había hecho en años, y soñó en jilgueros vivos, enteros, que saltaban numerosos, de rama en rama, por los arbustos de la amplia huerta de su casa. Transcurrió algo más de una semana, y a diario él inspeccionaba por los claros y arbustos de la huerta en busca de una nueva y temida cabecita degollada de pájaro. Y durante aquel intervalo incluso llegó a pensar que todo se trató de una mala broma nacida de la envidia y que no volvería a aparecer una cosa así dentro de la huerta de su casa.
Pero aquel atardecer el corazón se le encogió al mirar a su gato preferido, gordo y adornado con cintas como con decoraciones, que jugueteaba en un rincón mordisqueando algo. Se acercó despacio, y tras ahuyentar al animal miró la cosa con que había retozado. Era una nueva cabecita de jilguero, sanguinolenta, como la anterior, bastante desplumada por los mordiscos de su gato. Ceballos, el tinterillo, le aseguraba que enflaquecía a ojos vista. ¿Le sucedía algo? ¿Estaba enfermo? Don Alfonso Segovia, con los muslos embutidos en sus altas botas, sentado en la más pasable silla de la oficina de Ceballos, respondía malhumorado que no era nada. Se sentía bien, no estaba enfermo, y la conversación volvía a fluir en torno a los juicios en trámite, la ejecución de las deudas vencidas, los préstamos a interés que requerían nuevos necesitados de la cruel fortuna de don Alfonso. El descubrimiento de la tercera cabecita de jilguero lo hizo en la huerta a la víspera del arribo de su hijo Manuel, estudiante de jurisprudencia en la ciudad, que con la cercanía de la graduación estaba a punto de colmar uno de los anhelos más obsesivos de don Alfonso, tener un doctor en casa, un auténtico doctor, alguien de su propia sangre que guiara los procesos que engrandecían su riqueza tal como la amenazaban. Estaba harto de abogados que enredaban los juicios para sonsacarle más dinero o que, a veces, y ello solía ocurrir, perdían ignominiosamente alguna causa que sustraía al deudor de los pagos debidos. Con su hijo Manuel de doctor, iba a descansar tranquilo por el resto de su incipiente vejez. Pero podía pensar en el descanso cuando descubría, tras husmear entre las plantas de la huerta, con una constancia puntual, que a su mujer, a las hijas, a las sirvientas, les hacía suponer que se había vuelto loco, una tercera cabecita de jilguero, yacente al borde del pretil de piedra que dividía el espacio destinado a las plantas medicinales de aquel donde crecían apaciblemente los frutales. Estiró el despojo sanguinolento al otro lado de la tapia y se llevó las manos al encanecido cráneo. Empezaba a sentir desesperación. Era como una condena a muerte cuya fecha precisa solo sabía quien decidía matarle. Días atrás, había pensado incluso ir a todas partes armado con su fusil Mannlicher. Así, su enemigo oculto sabría a ciencia cierta que estaba dispuesto a descerrajarle un balazo si intentaba cumplir con la amenaza manifestada a través de las periódicas cabecitas de jilguero. Pero acabó desechando aquella idea por temor al ridículo. Toda la población se reiría de él, lejos de amedrentarse al observar que tomaba en serio una amenaza que parecía más bien cosa de chiquillos traviesos, deseosos de fastidiarle. ¿Y si no se trataba de un juego de niños? ¿Y si alguien iba efectivamente a matarle al cabo de la séptima cabecita de jilguero? Los antiguos solían decir que antaño aquella forma de aviso mortal se cumplía estrictamente y las tradiciones no eran cosa de juego. Recordaba las palabras roncas de su abuelo Isaías. Llegó su hijo Miguel, provisto de maletas elegantes, vestido con un magnífico traje de casemir, pañuelo de seda en el bolsillo de la leva, cuello duro de vitela y un bigotito de puntas retorcidas a la moda de los más encumbrados jóvenes citadinos. Don Alfonso Segovia le estrechó en sus brazos a la puerta de la casa, ante los estriberos que acompañaron a su hijo en el viaje y a los caballos de cansados movimientos. Sabía que detrás de las endijas de puertas y ventanas todo el pueblo se hallaría espiándolos, y se sintió lleno de orgullo. Bastante dinero le costaba mantener a Miguel, estudiante de abogacía en la ciudad, cumplir con todos sus caprichos, facilitarle con su plata el roce que un joven pueblerino requería para acceder a los círculos sociales que luego frecuentaría un doctor de prestigio y estima. Pero al fin y al cabo, era dinero bien empleado. Su hijo doctor resultaría para él una buena inversión, aparte de que con ello su fortuna perdería, al pasar al primogénito, los inconfesables rastros de su origen. Aspiró el olor a loción cara que emanaba de las mejillas afeitadas de Manuel, y casi le empujó hacia el interior de la casa, como si temiera que invisibles ojos, los del pueblo, fijos sobre el joven recién llegado, tuvieran el efecto de alguna terrible maldición. Manuel rió a carcajadas cuando su padre, luego de la bienvenida de rigor con copitas de mistel y coñac y galletas dulces servidas en la sala, le confió la causa de sus recientes preocupaciones. Manuel se atusó el bigotito en puntas y le dijo sin más que no creyera en esas supersticiones tontas, aquellas cosas con que solían espantar a los chiquillos. Cabezas cortadas de pájaros. ¡Qué truculencia! Concluyó despectivo el futuro abogado.
con un mohín elegante, mientras sus educados labios rozaban el borde de una copa llena de buen coñac. Don Alfonso no comprendió el significado de la última palabra que pronunció su hijo. Lo contempló en silencio, alzando sus entrecanas cejas. Se dijo que era su hechura, que pronto comandaría los pleitos judiciales expeditos que siempre había soñado para desalojar haciendas y casas de sujetos que pretendían burlarse de él con fraudulentas insolvencias o traspasos apresurados de los derechos de dominio. Ya verían esos sinvergüenzas lo que haría su hijo doctor. Sin embargo, no se hallaba conforme con la burlona respuesta de Miguel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó suplicante. El hijo dejó de sonreír y atusarse el bigote. Le miró severo, como si no fuera ese momento carne surgida de su carne, sino algún extraño, un joven forastero, un desconocido de importancia al que don Alfonso pidiera consejo. Averigüe, papá. Si le echan a la huerta unas cabezas de pájaro es porque alguien lo hace. Sigue el hilo, y allí nomás encontrará el ovillo. Don Alfonso se levantó de su sillón para ofrecerle una nueva copa al hijo estudiante de abogacía. Nunca había invertido mejor su dinero. Lo que Miguel le acababa de decir era tan cierto como el brillo del sol. Llenó hasta rebosar las copas y se quedó quieto, suspicaz, sosteniendo con ambas manos la garrafa de licor extranjero que guardaba únicamente para ocasiones dignas del gasto como aquella. No querrás que averigüe cuántos niños matan jilgueros. Así no acabaría nunca, argumentó don Alfonso. Desde el comedor, su mujer los llamaba. Estaba listo el almuerzo. Él hizo un vago gesto de conjura o fastidio. Averigüe dónde van a parar esos pajaritos que los niños matan en los campos. Manuel se bebió limpiamente su copa. Se incorporó severo. Se ajustó el lazo en torno al cuello de la vitela y abandonó la sala con el mismo desparpajo elegante con que un juez dejaba el estrado. Don Alfonso se dijo que su vástago iba camino a convertirse en un sabio. La estancia de Manuel en casa no duró mucho, apenas unos días, para recuperar fuerzas y proseguir la difícil carrera, según dijo. Don Alfonso Segovia despidió al hijo con una bendición digna de quedar marcada en el aire, de tan recia, y confió en que él volviera a verle con vida mientras Manuel, montado en un potro fino, de grupas ostentosas, se alejaba al trote por la plaza vacía, seguido por los estriberos y la mula de equipaje, rumbo al camino que conducía a la distante ciudad. El resto del día don Alfonso se pasó añorando a su hijo y tratando de idear la manera de averiguar de dónde procedían las horribles cabecitas de jilguero que anunciaban su muerte. Debía ser discreto, no despertar sospechas. Nadie tendría que saber que, en adelante, andaría al atisbo de todo aquel que cazara pajaritos en el pueblo, ocupación de chiquillos vagos, pero que podía ser también de alguien que había jurado matarle. Desde el balcón de torneadas barandas de su casa, oteó los campos circundantes y vacíos. Si hubiera observado ese momento a un niño deambulando por los senderos y sembríos, sería entonces capaz de corretear tras él para atraparlo. Los días transcurrieron despacio, como una tormenta que nubla el cielo y tarda en descargarse, hasta la mañana que descubrió una nueva cabecita de jilguero, degollada a ras del cuello, como las anteriores, y con las mismas manchas de sangre frescas en el plumaje. Ya no lanzó lejos de sí aquella cosa, como antes. La retuvo unos momentos en el puño sudoroso, pensando en lo que debería hacer. Arrojó la cabecita tibia, sin mucha decisión, a unas varas más allá entre unas matas de hierbas aromáticas que por las noches impregnaban la huerta con su aroma. No quedaban muchas cabezas más como aviso. Se estremeció hasta la médula, a pesar de que no hacía frío, y luego se demoró en orinar en un rincón del muro de tapial que circundaba aquel espacio suyo, íntimo, sobre el cual aún debían caer las últimas cabecitas de jilguero.